Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de León Tolstói. Él fue un novelista ruso que es considerado como uno de los escritores más influyentes e importantes de la historia, siendo especialmente recordado por dos de sus obras tituladas Guerra y Paz y Ana Karenina, siendo vistas como verdaderas obras maestras y son mundialmente conocidas. Pero León no solo fue eso, sino que sería un hombre bastante implicado con las labores de caridad y con la educación, además de que fue muy crítico con el gobierno, la iglesia y la sociedad de su época. Esta biografía es realizada por petición de Araceli Corona, Nadia Gallardo, Mr. Mann, Irene Azuaje y Adriana Fernández. Lev Nikolayevich Tolstói nació el 9 de septiembre de 1828 en la finca Yasnaya Poliana, en Tula, en Rusia. Fue hijo del conde Nikolai Ilich Tolstói y de la esposa de este, la princesa María Nikolayevna Volkonskaya. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo León el cuarto de sus vástagos. El niño descendía por vía paterna de la familia Tolstói, la cual pertenece a la antigua nobleza rusa, recibiendo el título de condes durante el reinado del zar Pedro el Grande. En cambio, por vía materna, era descendiente de la familia Volkonsky, siendo su abuelo el general Nikolai Sergeyevich Volkonsky. Su padre Nikolai era un veterano de guerra que luchó durante la invasión napoleónica al Imperio ruso. En cambio, su madre fue una mujer bastante respetada dentro de la alta sociedad rusa, siendo descrita como una mujer dulce y bastante culta, aunque también se decía que no era muy agraciada y que se casó a una edad un tanto tardía para la época. En el año 1830, su madre alumbró a la última hija del matrimonio, una niña llamada María, y 6 meses después de haberse producido el parto, su madre murió a causa de unas altas fiebres provocadas por un golpe que recibió en la cabeza al sufrir un accidente con un columpio. Teniendo tan solo León 2 años de edad cuando quedó huérfano de madre. La muerte de su madre fue bastante dolorosa para toda la familia, especialmente para su marido, Nikolai, ya que pese a haber sido un matrimonio por intereses, ambos cónyuges habían mantenido una unión feliz. Tras perder a su madre, los hermanos quedaron bajo el cuidado de una pariente suya llamada Tatiana Alexandrovna Ergolskaya, quien se ocuparía de la crianza de los niños, mientras que su padre continuaba con su vida, logrando establecer una serie de negocios que aumentó la fortuna familiar. En el año 1837, la familia Tolstói se instaló en la ciudad de Moscú, pero en aquel mismo verano su padre murió repentinamente mientras caminaba por la calle, muriendo a causa de un supuesto infarto. Al quedar huérfanos de ambos padres, los hermanos más pequeños regresaron a la finca familiar de Yasnaya Poliana, en Tula, lugar donde los niños permanecieron bajo la tutela de su tía paterna, la condesa Alejandra Ilinichna Osten-Saken. Pero 4 años después, su tía también acabaría falleciendo, así que los niños tuvieron que trasladarse hasta la ciudad rusa de Kazán, lugar donde permanecieron bajo la tutela de otra tía suya paterna, Pelaya, quien se encontraba casada con el coronel Vladimir Yuskov. Su estancia en Kazán sería bastante agradable. El hogar de los Yuskov sería descrito como un lugar divertido y alegre. Es más, León llegó a coger mucho cariño a su tía Pelaya,
Incluso se refería a ella como mi buena tía. León iría creciendo, convirtiéndose en un muchacho inteligente, tímido y reflexivo. Además de que se dice de que durante su adolescencia empezó a desarrollar cierta inseguridad por su aspecto físico, ya que según se cuenta no era demasiado agraciado como su fallecida madre. Tolstói llegaría a escribir su infancia como triste al haber quedado huérfano a tan corta edad, siendo así criado por desconocidos y por parientes con los que apenas había tenido contacto, además de que los hermanos habían tenido que interrumpir sus estudios en distintas ocasiones, al haberse mudado tantas veces a las casas de diferentes parientes que asumirían la crianza de los huérfanos. Al igual que sus hermanos mayores, León decidió iniciar sus estudios en la Universidad de Kazán, que era una de las universidades más prestigiosas de la época. En un principio, él decidió estudiar literatura oriental, ya que tiene una gran facilidad para los idiomas, llegando a aprender a lo largo de su vida hasta 11 idiomas y dialectos distintos. Pero algunas de las materias de esta carrera no se le darían bien, así que finalmente decidió cambiar de carrera e iniciar sus estudios en Derecho. En el año 1847, León estuvo ingresado por unos días en el hospital de Kazán, y durante este tiempo él empezó a escribir en un diario donde anotaría todos los sueños que le quedaban por cumplir. Aquella práctica de escribir en su diario sería una costumbre que le acabaría acompañando de por vida, escribiendo en sus diarios algunas de sus vivencias, sus metas, sus logros y sus fracasos. Tolstói siempre mostró un gran interés por la escritura y la literatura. Por aquel entonces, él ya había escrito algunos de sus primeros poemas y había empezado a apuntar una serie de ideas para sus futuras obras. En el año 1848, León se trasladó a la ciudad de Moscú, donde alquiló una casa, ya que tenía la intención de presentarse a los exámenes finales para conseguir licenciarse en Derecho. Pero por desgracia, durante su estancia en aquella ciudad, él empezó a hacer mucha vida social y se dispersó bastante, así que finalmente acabaría dejando la universidad. Él disfrutaría mucho de la música, la caza y de las juergas nocturnas, además de que se aficionó a los juegos de cartas, perdiendo parte del dinero que tenía para costear su estancia en Moscú. León permaneció recluido en su casa de Moscú en el invierno que se vivía entre 1850 y 1851 a causa del clima y de la mala situación económica que estaba sufriendo. Durante este breve retiro de la vida social, Tolstói empezó su primera obra publicada, la cual se tituló Infancia, siendo esta la primera parte de una trilogía que llevó el nombre de Infancia, Adolescencia y Juventud. A principios de 1851, su hermano Nikolai regresó a la finca familiar tras haber servido como militar en el Cáucaso, y pronto su hermano le animó a ingresar en el ejército, una idea que no simpatizaba demasiado a León, pero finalmente decidió aceptar el consejo de su hermano mayor, a quien vería como una especie de figura paterna ante la prematura muerte de sus padres. En la primavera de 1851, Tolstói partió hacia el Cáucaso para iniciar su nueva etapa como militar, pero como olvidó gran parte de los documentos necesarios para ingresar en la milicia en Moscú, permaneció por algunos meses viviendo en una pequeña choza cercana a la ciudad rusa de Pitiagorsk, lugar donde se dedicó a pasear y a cazar hasta que finalmente pudo ingresar como cadete en la brigada de artillería. En el otoño de 1851, León se presentó a las pruebas necesarias para poder unirse a la milicia
y tras pasar los exámenes físicos se unió a la brigada que se encontraba sentada en la población de Starogladovskaya, una experiencia que le acabaría inspirando para escribir su futura obra titulada Los cosacos. En el año 1852, la brigada en la que servía se estableció en la ciudad de Pitiagorsk, lugar donde logró completar su primera obra titulada La infancia, enviando este manuscrito a la revista El Contemporáneo, que era bastante popular por aquel entonces. La publicación de su manuscrito en dicha revista causó una gran sensación y tuvo una buena aceptación por parte de los lectores, convirtiéndose así León en un prometedor escritor que recibiría muy buenas críticas por su primer escrito publicado, además de que causó cierta expectación debido a que firmó aquel manuscrito bajo las iniciales LNT, convirtiéndose en un escritor misterioso. Gracias al éxito que tuvo su primera obra, León se sintió bastante motivado como para seguir escribiendo, surgiendo así las siguientes obras que completarían esta trilogía: Adolescencia y Juventud. León dedicaría su tiempo libre a seguir escribiendo mientras seguía sirviendo como militar dentro de la brigada de artillería, participando en distintos enfrentamientos que se vivieron durante la guerra del Cáucaso, siendo descrito durante este conflicto como un joven valiente y de gran coraje, aunque estuvo a punto de perder la vida cuando una bala de cañón enemiga pasó a su lado casi rozándole e impactando en la rueda de un carruaje. Con motivo de tal ataque y a su valentía, se pensó en condecorar a León con la medalla de San Jorge, pero el escritor acabaría rechazándola, asegurando que algunos de sus compañeros se la merecían más que él. Con motivo del estallido de la guerra de Crimea, León fue trasladado a las campañas del Danubio, participando así en la batalla de Oltenita y en el asedio de Silistria. También llegó a comandar a su brigada durante la batalla del Río Negro y estuvo presente durante el bombardeo al fuerte Malakoff. León fue condecorado con la medalla de la Orden Imperial de Santa Ana por su participación en la defensa de Sebastopol y por su recorrido militar, además de que fue ascendido al cargo de teniente. Su participación en tales conflictos acabarían inspirándole para escribir en el año 1855 su novela conocida como La tala del bosque, aparte de que escribió ciertos manuscritos relacionados con la defensa de Sebastopol, que acabarían siendo publicados en la revista del Contemporáneo, siendo sus escritos muy bien acogidos por parte de los lectores. A lo largo de su juventud, León seguiría escribiendo en sus diarios privados y durante su etapa como militar llegó a escribir ciertos pasajes donde hablaba de sus inclinaciones sexuales. En aquellos diarios habló sin reparos de sus sentimientos, asegurando que se sentía muy atraído por el físico de los hombres. Incluso aseguró de que se enamoró de varios hombres durante el tiempo que sirvió dentro del ejército, pero que nunca llegó a mantener relaciones sexuales con ningún otro hombre. León aseguraba en tales escritos de que sentía cierto rechazo cuando pensaba en la posibilidad de mantener una relación homosexual con otro hombre, pero a la vez se sentía muy atraído por sus físicos, mostrándose así como un joven bastante confundido por aquella época. En el año 1856, el escritor fue destinado a la ciudad de San Petersburgo, lugar donde empezó a sentir la necesidad de casarse, iniciando así su primer romance conocido con una mujer llamada Valeria, pero aquella relación tan solo duró 6 meses. Después, en 1857, conoció a Ekaterina Fyodorovna Tiusteva, que era una de las damas de compañía de la zarina María Alexandrovna,
quedando realmente fascinado con la belleza y con el encanto de dicha dama, iniciando con Ekaterina una relación amorosa que duró hasta 1859. Durante su estancia en la ciudad de San Petersburgo, León empezó a acudir a los salones literarios y de la alta sociedad, entablando rápidamente amistad con distintos escritores, poetas y dramaturgos destacables de la época. Incluso llegó a compartir apartamento con el novelista Iván Turgenev. Tolstoy acabaría abandonando su carrera militar para centrarse en la escritura, llegando a escribir por aquella época algunas obras como Juventud, Los dos húsares o Los cosacos. Tras abandonar la milicia, León volvió a llevar la vida que años atrás llevaría en Moscú, mostrándose como un hombre de vida alegre que disfrutaba de las juergas nocturnas y de los placeres de la vida, algo que ocasionó que otros escritores se empezasen a alejar de él y que evitasen su presencia. Al no sentirse bien aceptado en San Petersburgo, finalmente decidió abandonar la ciudad y partió hacia París, lugar donde acudió a distintos salones literarios, a museos y a bailes, pero se mostraría un tanto a disgusto en dicha ciudad, debido a que consideraba que en París se seguía idolatrando a la figura de Napoleón, a quien consideraba como un gran villano. También quedó horrorizado cuando contempló con sus propios ojos la guillotina por la que pasaron tantísimas personas durante la Revolución Francesa. Así que finalmente decidió abandonar París, continuando así una larga gira que le llevaría por distintos puntos de Francia, Alemania, Suecia, Inglaterra e Italia. Aunque su estancia en dichos lugares no le gustó para nada, debido a que no simpatizaba con el modo de vida europeo y le asqueaba la gran diferencia social que había entre pobres y ricos. León será descrito por sus amigos y más allegados como un alma inquieta, un hombre de gran moralidad, antipático, fanático y excéntrico, algo que ocasionaba de que no cayese en gracia en distintos círculos sociales y que conservase muy pocas amistades con el paso de los años. Durante aquellos viajes por Europa, él seguiría escribiendo algunas de sus novelas, como Tres muertes o Felicidad familiar, además de seguir colaborando con la revista El Contemporáneo. León no solo quería dedicarse a la escritura, él sentía una gran pasión por la naturaleza y la vida rural. Uno de sus sueños era el de dedicarse a plantar bosques por toda Rusia. También fue un gran aficionado a la caza. Incluso estuvo a punto de morir en una ocasión mientras se encontraba cazando osos. Tolstoy también empezó a interesarse por la educación pública durante sus viajes por Europa, llegando a reunirse con distintos educadores de gran prestigio, como por ejemplo el educador y pensador alemán Adolf Disterwig o el historiador y político Joachim Lilibel. También ser un gran admirador de otros novelistas de la época, llegando a asistir a una conferencia que fue impartida por el escritor Charles Dickens durante su estancia en Londres. Pese a que no le gustaba mucho el estilo de vida europeo, León acabaría regresando a París en el año 1860, tras vivir una de las experiencias más dolorosas de su vida, la de ver morir a su hermano Nikolai entre sus propios brazos a causa de la tuberculosis, siendo algo que le marcó profundamente. Además, por aquel entonces también mantuvo algunas disputas con algunas de sus amistades, como por ejemplo su antiguo compañero de apartamento, Iván Turgenev, llegando a protagonizar ambos una gran discusión que casi acabó en un duelo, además de que su amistad se rompió por unos cuantos años. León tampoco pasaba por aquel entonces por una buena etapa como escritor, debido a que empezó a caer en desgracia poco a poco, y las obras que iba publicando apenas despertaban expectación, algo que ocasionó que fuese cayendo lentamente en una profunda depresión.
así que por recomendación médica, él se retiró de la vida pública. Pero en vez de ingresar en un centro o retirarse a un balneario como hacía la gente bien posicionada de aquel entonces, él decidió unirse a un pueblo nómada, conocidos como los Basiques. León permaneció 1 mes y medio junto a dicho pueblo. Él viviría en una tienda portátil conocida como yurta, además de que dedicaba su tiempo a tomar el sol, a beber té y a jugar con las jovencitas que pertenecían a dicho pueblo. Tras pasar aquel mes junto al pueblo de los Basiques, León volvió a mostrar un gran interés hacia la educación pública y la pedagogía. Empezó a escribir una serie de artículos pedagógicos, además de adaptar una serie de cuentos y fábulas para las escuelas de primaria. Tolstói tampoco tuvo mucha suerte en esta nueva etapa de su vida, debido a que sus artículos relacionados con la educación y la pedagogía no tuvieron la aceptación que él buscaba y apenas se tuvieron en cuenta, ya que no fueron hasta unos cuantos años después de haberlos escrito que empezaron a tener cierto reconocimiento. En el mes de agosto de 1862, León hizo una visita a un amigo suyo llamado Alexander Isleyev en la población rusa de Vitsy, lugar donde coincidió con algunos de los familiares de dicho amigo, entre ellos la nieta de este, Sofía Tver, la cual Tolstói había llegado a conocer en otra ocasión, en el año 1856, mientras ésta jugaba con sus hermanas, describiéndola por aquella época como una niña alegre y dulce. Durante aquella estancia en Vitsy, León quedó encantado con Sofía, quien para entonces ya estaba más crecida y sentía una gran pasión por el mundo de la escritura. Tras esta visita, tanto Tolstói como la familia de Sofía regresaron a la ciudad de Moscú, pero el escritor no podía quitarse de la cabeza a aquella encantadora jovencita, así que empezó a visitar a diario su casa para poder verla, hasta que finalmente decidió pedir su mano en matrimonio el 16 de septiembre de 1862, algo que fue aceptado por la familia de la joven. Aquella boda se celebró tan solo una semana después de haberse comprometido, celebrándose su boda el 23 de septiembre de dicho año en la iglesia de la Natividad del Kremlin, en Moscú. Para entonces, él tenía 34 años de edad en el momento de la unión y ella 18. Según se cuenta, en la víspera de su boda, León le entregó a Sofía una serie de diarios donde detallaba todas y cada una de sus experiencias sexuales que había mantenido a lo largo de su vida. Incluso uno de ellos hablaba del nacimiento de un hijo ilegítimo, nacido fruto de una relación que había mantenido con una criada. Sofía pronto sería descrita por uno de los amigos de León como una joven bonita, sencilla, inteligente y de fuerte carácter, asegurando que su matrimonio sería demasiado intenso y un verdadero tormento, al ser ambos muy temperamentales, además de que eran un tanto opuestos. En un principio, su luna de miel sería descrita como exitosa. Incluso León dejó de ser tan antipático y de estar tan malhumorado por algunas semanas, mostrándose encantado con su joven esposa. Pero pronto aquel deseo inicial acabará desapareciendo según fueron pasando los meses. Es más, la propia Sofía llegó a escribir en sus memorias que a los pocos meses de casarse, León se encaprichó una campesina llamada Ansilla, la cual había sido contratada para limpiar los suelos de la casa en la que vivía el matrimonio. Sofía se mostraría realmente celosa de aquella situación, asegurando que no podía entender cómo su marido prefiere una mujer más mayor que ella y con unos cuantos kilos de más. Incluso llegó a decir en sus memorias que sería capaz de matarla, solo para evitar que su marido sintiese deseo hacia aquella campesina.
El inicio de su matrimonio sería un tanto complicado, ya que pese a los celos que sentía Sofía, ésta llegaría a admirar demasiado a su marido y sentía un profundo amor hacia él, pero en ciertas ocasiones ella se consideraba poca cosa para su esposo. Incluso, pese a tener un fuerte carácter, Sofía se dejaría influenciar y dominar por su autoritario marido, intentando agradarle en todo momento, además de que se convirtió en su mano derecha, llegando a ejercer como copista, traductora, secretaria y editora de las obras de Tolstói. El matrimonio Tolstói es considerado como uno de los más tristes del mundo literario, ya que pese a que en un principio fue algo feliz, pronto se volvió tormentoso. Aún así, la pareja pronto se dedicó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1863 nació Sergei, quien desempeñó una carrera como compositor y etnomusicólogo. En 1864 nació Tatiana, la cual se dedicó a la pintura y a la escritura. En 1866 nació Ilya, quien sería periodista, escritor y profesor. En 1869 nació Lev, el cual sería dramaturgo, escritor y publicista. En el año 1871 nació María. Esta se dedicó al mundo de la educación, además de que se convirtió en princesa al casarse con un príncipe ruso. Entre los años 1872 y 1873 nacieron 3 hijos llamados Peter, Nicolás y Bárbara, pero todos ellos fallecieron durante la infancia. En el año 1877 nació Andrei, que sería un reconocido estadista ruso. En el año 1879 nació Mijael, un destacado terrateniente que se convirtió en veterano de guerra. En el año 1881 nació Alexei, pero este falleció durante la infancia. En el año 1884 nació Alexandra, quien se convertiría en la secretaria y en la continua ayudante de su padre. Y en el año 1888 nació Iván, pero este también acabaría falleciendo durante la infancia. El matrimonio tuvo un total de 13 hijos en común, llegando 8 de ellos a edad adulta. Para el momento en el que se casó, León ya no gozaba con la misma fama que tuvo en su día por sus obras y artículos, quedando así un tanto en el olvido. Aún así, para entonces empezó a escribir una de sus obras más conocidas, Guerra y Paz, iniciando este manuscrito mientras se encontraba convaleciente tras haber sufrido un accidente de caza al haberse caído de su montura. Guerra y Paz empezó a ser publicada en un principio por fascículos en una revista, pero ante la buena acogida que tuvo por parte de los lectores, finalmente acabaría siendo reescrito y publicado como libro en el año 1869, siendo considerada como una de las obras maestras de Tolstói. Algo parecido ocurrió con su obra titulada Anna Karenina. Esta también sería publicada por fascículos en una revista, hasta que finalmente, en el año 1878, fue reescrita y publicada como libro, siendo considerada por muchos escritores y críticos como una de las mejores obras literarias de la historia. Tras estos éxitos, León seguiría escribiendo y publicando otras novelas durante los posteriores años, como El Diablo, Confesión, Resurrección o El cadáver viviente, entre otras. Pero pese a que algunas de estas obras tuvieron cierta aceptación y buenas críticas, ninguna llegan a ser un gran éxito como Guerra y Paz o Anna Karenina. Durante sus últimas décadas de vida, León sufre una gran transformación en su forma de actuar y de pensar a causa de las numerosas crisis espirituales y existenciales que sufrió entre las décadas de 1880 y 1890. El escritor empezó a buscar respuestas a todas las preguntas que le atormentaban durante su día a día,
algo que le llevaría a estudiar teología, además de reunirse con monjes y sacerdotes, con quienes mantendría largas charlas privadas. Después estudió filosofía, intentando así encontrar sentido a la vida. León empezó a llevar una vida humilde, centrada en la naturaleza y en el enriquecimiento espiritual. Él se volvería vegetariano, dejó los caprichos y el lujo a un lado, empezó a vestir con ropajes sencillos y realizaba mucho trabajo físico en el campo, además de que renunció a los derechos de sus propias obras literarias y a la fortuna que había logrado amasar la familia, algo que afectó bastante a su matrimonio, debido a que su esposa Sofía no compartía sus mismos ideales y se negaba a entregar todo lo que tenía. Por esta razón, se abrió una enorme brecha en su tormentosa relación matrimonial. Su esposa Sofía siempre había ejercido como secretaria y como ayudante del escritor, pero tras surgir estas discrepancias conyugales, su mujer empezó a trabajar en sus propias memorias y se desentendió de las otras labores que había realizado hasta entonces, algo que ocasionó que León se tuviese que apoyar en sus hijas María, Tatiana y Alexandra, las cuales se ocuparían de las labores del hogar y de ayudar al escritor. Durante dichas décadas, León se centraría en escribir una serie de cuentos o algunos manuscritos que acabarían siendo adaptados al teatro, como es el caso de su obra conocida como El poder de las tinieblas. Aunque muchos de los escritos que escribió durante este periodo fueron censurados durante años en Rusia, ya que sus obras fueron consideradas como demasiado críticas con el gobierno, la Iglesia o la sociedad de la época, como es el caso del cuento titulado Sonata de Kreutzer. Tolstói acabaría rechazando muchas de sus obras anteriores y que en su día le habían dado fama y fortuna, centrándose así en escribir su última novela importante, titulada Resurrección, un escrito donde criticaba tanto a la alta sociedad como al clero, algo que supuso que acabase siendo excomulgado por la Iglesia ortodoxa. León cada día estaría más centrado en sus ideologías y en su nuevo estilo de vida, surgiendo así el movimiento tolstiano, donde muchos de sus admiradores y seguidores se acabarían uniendo a este movimiento social y religioso, donde se seguirían los ideales y el estilo de vida del escritor. Tolstói también colaboró con la fundación de escuelas en pequeñas poblaciones, intentando así erradicar el analfabetismo, aparte de que colaboró en distintas obras de caridad, como por ejemplo cuando se vivió una gran hambruna en Rusia entre los años 1891 y 1892, logrando reunir alimentos y donativos para los más necesitados. En la noche del 10 de noviembre de 1910, León decidió abandonar en secreto la casa en la que vivía la familia Tolstói, abandonando definitivamente a su esposa e hijos para dedicar lo que le quedaba de vida a sus ideales y creencias espirituales, partiendo así junto a su médico personal en plena noche y sin decir nada a nadie. El escritor no había planificado aquel viaje y todo fue surgiendo sobre la marcha, tomándose una serie de trenes que le llevarían hasta el convento de San Mordino, donde se reencontró con su hermana pequeña, María, y donde se reunió en secreto con su hija, Alexandra, la cual se uniría a él en aquel último viaje. León abandonó dicho convento junto a su hija y su médico personal, tomando una serie de trenes que les llevarían hasta distintas ciudades rusas, continuando así con un viaje sin sentido que tampoco entendían sus acompañantes. León pronto pensó en viajar a Bulgaria o al Cáucaso, intentando así conseguir unos billetes para poder viajar al extranjero, pero aquel viaje no pudo ser completado debido a que el escritor sufrió un resfriado que se acabaría complicando, desarrollando una grave neumonía, algo que obligó a León y a sus acompañantes a bajarse en la estación de Astapovo, en la región de Lípetsk,
siendo conocida esta estación actualmente como Lev Tolstoy, en honor al escritor. Ante su pésimo estado de salud, León sería acogido en la casa del jefe de la estación, lugar donde acabaría falleciendo a causa de los problemas respiratorios que le causó la neumonía, muriendo el 20 de noviembre de 1910 a los 82 años de edad. Se dice que sus últimas palabras fueron para sus acompañantes, dedicándoles estas palabras: «Hay sobre la tierra millones de hombres que sufren. ¿Por qué estáis al cuidado de mí solo?». El cuerpo del escritor fue trasladado a la finca Yasnaya Poliana, el lugar donde había nacido y donde vivió gran parte de su vida junto a su esposa e hijos, acudiendo hasta este lugar miles de personas, tanto curiosos como admiradores de sus obras o seguidores del movimiento tolstoyano, viéndose obligada la policía a acudir hasta el lugar para evitar que estos irrumpiesen en el funeral, que sería privado, al cual solo asistieron los familiares y los amigos más cercanos del escritor. Sus restos mortales fueron enterrados en un bosque cercano a la finca, lugar donde solía jugar de pequeño con sus hermanos. León fue un hombre que tuvo una vida un tanto intensa. Tras tener una infancia errante a causa de la prematura muerte de sus padres, el escritor intentó encontrar un hueco en la sociedad. En un principio intentó estudiar una carrera, después se unió a la milicia, donde llegaría a tener un exitoso recorrido militar, y finalmente se acabaría decantando por la escritura, además de que fue un hombre bastante implicado en las labores sociales y en la educación, llegando a hacer importantes artículos relacionados con la pedagogía. León fue descrito como un hombre antipático, excéntrico y malhumorado, que solía mantener una serie de tensiones tanto con familiares como con amigos, conservando muy pocas amistades a lo largo de su vida. Pero sus más allegados también aseguraban de que era un hombre brillante y bastante implicado con lo que realmente le interesaba. Tolstoy es recordado por ser el escritor de dos obras maestras, como es el caso de Guerra y Paz o Ana Karenina, unas novelas que son mundialmente conocidas. Pero pese a la fama y a la fortuna que llegó a amasar, León siempre se cuestionó el sentido de la vida, iniciando así un camino en busca de una serie de respuestas a todas aquellas preguntas que le inquietaban y que no tenían contestación. Inició un estilo de vida basado en la naturaleza y en el enriquecimiento espiritual, que acabaría dando paso a un movimiento social y espiritual que llegó a tener bastantes seguidores en Rusia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de León Tolstoy. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Mónica Rosado, María Villanueva, Narda Rodríguez, Consuelo Martín, Adriana Torres, Andy Pan y Jorge Andrés Aponte. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Aida. Y con esto me despido. Hasta la próxima.